Hola, ¿qué tal? Estamos con una nueva entrega, la séptima entrega del ciclo 2019 del Ladrón del Fuego, como siempre por la Onda Digital TV, como siempre con la escritora Liliana Irigoyen, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Grabando en la Fundación María Chacos y con el auspicio de Mare Limitada, distribuidora para Uruguay y Paraguay de la División Sistemas Médicos de General Electric, de Corporación Navíos y de distribuidora de libros Guzzi, a quienes agradecemos por su apoyo. Hoy vamos a tener por título, ¿qué título tenemos hoy? La casa de Asterión, si la memoria no me falla. No te falla la memoria, porque además si te fallara la memoria estaríamos liquidados. Sí, La casa de Asterión es el título de hoy que hace referencia al cuento, o sea, vamos a hablar del mito del Minotauro, pero el título hace referencia al cuento de Borges, ¿no? Exactamente, La casa de Asterión, pero porque era el nombre que recibió al nacer el susodicho Minotauro, ¿no? Que como habíamos dicho, o como comentamos en algún momento, era un ser único en su especie. No tenía la pareja femenina de ese animal. Es capaz lo que más resalta, o lo que resalta de alguna manera esa sensación de soledad, el cuento de Borges, pero en el caso de la literatura... Ya hablábamos en un programa anterior de ese cuento, ¿no? Que es la mirada del Minotauro, no es una mirada de humanos o de dioses, sino la mirada del Minotauro cuando va a ser muerto. Que al final es lo que desea, sí, porque está solo. Pero esa es la mirada literaria, ¿no? Claro, no la mirada mitológica. Hay una obra de teatro de Cortázar también que hace referencia al mito que se llama Los Reyes. Pero bueno, hoy vamos a hablar de mitología, no de literatura. ¿De dónde viene entonces la historia de este ser integrante parte del bestiario, de lo que podemos definir como el bestiario mitológico, mitad toro, mitad ser humano? Sí, es dentro de la mitología, podríamos decir en términos actuales, es un animal icónico, o una bestia o un monstruo icónico. Pero está junto con la quimera, con la gorgona medusa, hay varios, los cíclopes, podríamos hablar de varios. De la gorgona medusa, quien desarrollamos el programa anterior, ¿no? Sí. Este animal, que nació Asterión, de nombre, en honor, se le puso este nombre por su abuelo, digamos, Minos, que es el padre de él, era hijo de Europa y de Zeus. No es el padre de él, Minos es el esposo de la madre del Minotauro, ¿no? Pasífae, que es la esposa de Minos, del rey de Creta, resulta que se enamoró de un toro. Entonces, un toro especial, no era cualquier toro, pero... Asterión era el padrastro de Minos, ¿no? Ahí está, Europa, que es la madre de Minos, se casó, Minos es hijo de Zeus, sí, pero Europa se casó con el antiguo rey de Creta, que era Asterión, y vendría a ser el padrastro, y recibió el Minotauro el nombre de ese Asterión, se le dio o Asterio, también puede ser. Resulta que este toro, que fue un toro que salió de las aguas, un toro muy especial, que a veces se dice que era manchado, que generalmente se dice que era blanco y bellísimo. Resulta de que ese toro se enamoró Pasífae y quiso unirse, consumar una unión con esa loca pasión que tenía, y pidió ayuda al famoso artesano ingeniosísimo Dédalo, que ideó un artilugio para que ella consumara la unión. Hizo una vaca de madera. Ahora, esa pasión de Pasífae por el toro
viene como consecuencia de un castigo divino. Un castigo, ¿no? Por un engaño. Exacto, porque no sé por qué, pero siempre la que pagan son en la antigüedad, por lo menos en los mitos, pagan las mujeres. Porque como hablábamos en el otro mito, en el de Medusa, la que pagó fue Medusa por la violación que ella sufrió, claro, según algunas versiones, ¿no? de parte de Poseidón. Acá la que va a pagar es Pasífae y su descendencia, porque Minos, que prometió sacrificar a ese toro, ¿no?, que venía del mar y que Poseidón le había enviado, también está acá Poseidón metido, resulta que no lo sacrificó porque le pareció hermosísimo y lo quiso tener dentro de su ganado para que fuera un semental. Y resulta que entonces quiso engañar al dios con una con una estratagema un tanto simple, ¿no? Porque sustituyó al toro para sacrificar. Le había prometido a Poseidón que si enviaba una señal de que lo apoyaba a él como futuro rey de Creta a la muerte de su padrastro. Y bueno, Poseidón le mandó como seña de apoyo ese toro que él había prometido sacrificar en su honor. Bueno, no cumplió la promesa, lo sustituyó en una estratagema un poco infantil, como quiso meter gato por liebre, no, dijéramos. Y a los dioses, obviamente, no se les pasa gato por entonces, ¿qué hizo Poseidón? Tuvo la brillante idea de castigar en su mujer el sacrilegio que hizo Minos, ¿no? Y ahí produjo esa loca pasión, despertó, ¿no? Esa pasión loquísima. La mayoría de las versiones dice que fue ese toro que despertó la pasión de Pasífae. Hay otros que dicen que es otro toro, pero no importa. Tú decías entonces que, bueno, ella recurrió a Dédalo, al famoso constructor. ¿Qué fue lo que hizo? Y Dédalo construyó una vaca, según la mayoría de las veces de madera, que no sé cómo, no me da tanto la imaginación, pero bueno, se ve que a él sí, por algo tenía esa fama. Después sería el que construiría el famoso laberinto de Creta también. Pero bueno, él construyó esa vaca donde ella se introdujo y ahí se consumó la unión que daría lugar, ¿no?, engendraría el famoso Minotauro. El Minotauro también tenía unas características un poco monstruosas, ¿no? Era un hombre, generalmente, hay de todas las versiones, pero generalmente era un hombre, un cuerpo de hombre grande, poderoso, con la fuerza de un toro, y cabeza y cuernos de toro. Él también tenía gustos alimenticios un poco exóticos, comía carne humana. Entonces, por eso se lo encerró o se le pidió a Dédalo. Extraña actitud de Minos, ¿no? Siendo el propio Dédalo el que terminó produciendo todo este daño, le pidió también que construyera capaz que era una especie de castigo también, ¿no? Puede ser, porque después, según se dice, encerró a Dédalo, porque este laberinto era como una especie de lugar que después se tomaría en cuenta el palacio de Gnosos, como ese laberinto, ¿no? Pero bueno, era un lugar lleno de recámaras y recámaras, y que era imposible salir de él, y ahí se introdujo al Minotauro para que nunca saliera de ahí, y para que el que entrara no encontrara la salida de ese lugar. Dicen que a Dédalo y a su hijo Ícaro se los guardó ahí, se los encerró ahí adentro, y la manera de salir que encontró Dédalo fue cazar. Se ve que tenía algún espacio libre donde se posaban aves, tomar aves y sacarle las plumas, y con seda armó las famosas alas con las que después volarían Dédalo y Ícaro. Y bueno, está la leyenda de Ícaro, que quiso volar, que voló demasiado alto, ¿no?, y se cayó. Ahora, tú hacías referencia al palacio de Cnosos, ¿no?, que era, según los vestigios, una construcción espectacular, ¿no?
fruto de lo adelantado, además de la civilización cretense, ¿no? Minoica, cuyo nombre deriva justamente de Minos, ¿no? Sí, según se era una de las tres grandes civilizaciones Sí, la heládica, que tenía que ver en la parte de la Grecia, y después estaba la minoica y la cicládica, ¿no? La cicládica, que tenía que ver con las Cícladas y que se llama cicládica por ciclo y porque estaban en derredor de la famosa isla de Dédalos, la isla de Apolo. El toro es algo muy presente en la cultura, en la mitología, en la cultura cretense sobre todo, ¿no? Sí, ellos tenían, adoraban mucho al toro. Me quedé pensando, además del toro, de que adoraban y que tenían varios juegos que tenían que ver con los toros, ¿no? Acrobacias, hacían acrobacias. Hay varias pinturas que nos retrotraen a esos juegos, o sea que estaba muy vinculada, pero estaba pensando en el laberinto, donde en el Palacio de Cnosos hay una especie de grabado de labris, de lo cual se piensa que deriva laberinto, que es un hacha de doble filo, y que se piensa actualmente que es un símbolo solar. En algún momento también se pensó, y no todos descartan, un símbolo lunar, ¿no? Que tiene que ver con la luna creciente, la luna menguante y la luna llena, ¿no? Porque hacer un hacha de doble filo abarcaría las tres fases de la luna. Pero bueno, laberinto probablemente venga de ahí, ¿no? Y como la labris está en el Palacio de Cnosos, también se hace una asociación a ese palacio inmenso que dice que llegó a tener unas 1000 habitaciones. No sé si es factible, pero era algo, además una construcción muy adelantada. Muy adelantada, ¿no? Sí. Muy adelantada. Que incluso a veces en esos palacios era donde se desarrollaba toda la vida de la ciudad, ¿no? Volvamos al Minotauro encerrado en el laberinto. Y no nos olvidemos que la historia de Creta se divide justamente por esos palacios, porque hay una época que es prepalacial, que es alrededor del 2000 a.C., la época de los primeros palacios, que es alrededor del 1700 a.C., los segundos palacios, que del 1400 a.C., y bueno, y después está la pospalacial, que ya entraría en la Edad de Hierro, ¿no? En 1100 a.C. O sea que esos palacios tan elaborados tienen una cantidad de tiempo, ¿no? Estamos hablando de 1500 a.C., 2000 años antes. Decíamos que teníamos ya el Minotauro encerrado en el laberinto. Y había que alimentarlo, el Minotauro, ¿no? Y había que alimentarlo con jóvenes. Con jóvenes. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? Bueno, ahí nos vamos a por qué Teseo un ateniense terminó matando al Minotauro, que estaba en la isla de Creta, ¿no? Que uno es una isla y el otro es la parte de la isla propiamente dicha, ¿no? El asunto es que uno de los hijos de Minos, Androgeo, partió a competir en Atenas en los Juegos de Atenienses. Androgeo ganó todos los juegos y los atenienses furiosos le hicieron una emboscada y lo mataron. Por lo tanto, Minos marchó en guerra contra Atenas. Fue una guerra cruenta hasta que finalmente, consultado el oráculo, les dijo a los atenienses que se rindieran y que aceptaran las condiciones de Minos. Minos le pidió como tributo, algunos dicen cada 3 años, cada 9 años, algunos dicen todos los años, de 7 jóvenes mujeres y 7 jóvenes hombres, para que se fueran llevados a Creta y sacrificados, o sea, ingresados al laberinto donde entregados el Minotauro los devoraba. De ahí surge la leyenda, y bueno, entre cuando Teseo se acercó o fue reconocido como Egeo, como su propio hijo, creo que en algún capítulo de hace un par de años hablamos de Teseo, Teseo quiso
ingresar al laberinto de Creta y matar Teseo, que ya tenía antecedentes taurinos, ¿no? Sí, Teseo ya también había matado al padre del Minotauro, porque este padre del Minotauro es uno, ahí vemos qué enrabada está la mitología, qué encadenada está, ¿no? Porque este padre que no fue sacrificado, el padre del Minotauro, el toro de Creta, se dice que es el séptimo trabajo de Heracles, ¿no? Ajá. Que es el toro de Creta que Heracles tuvo que capturar y llevar a Micenas. Ese toro fue capturado, llevado por Heracles a Micenas. Euristeo, que fue el que había pedido que trajeran, que a Heracles era el que le encomendaba los trabajos, cuando vio el toro lo aceptó, pero quiso sacrificarlo a Hera. Hera dijo que no, que era un animal muy violento, entonces como no sabía qué hacer con él, lo soltó. Armando estragos, este toro cruzó el istmo de Corinto, fue hasta los alrededores de Atenas, y bueno, ahí lo mató Teseo en la llanura de Maratón, que después tendría que ver con la historia, Maratón, ¿no? Bueno, pero esto es la parte mitológica. Como siempre decimos, las historias mitológicas son arborescentes y no lineales, ¿no? No es un cuento que empieza y termina, punto, sino que se va mezclando y no hay nos da una idea también de la cabeza, ¿no? De la cabeza, época, donde, ¿no? Tampoco hay una correlación de tiempo, y el tiempo pasado y presente y futuro se confunde de tal manera que uno dice, pero si esto debió haber pasado antes, ¿cómo coincidieron acá? Pero bueno. Sí, hay muchos anacronismos. Exactamente. Teseo, que finalmente entonces va a matar al padre y al hijo, ¿no? Ayudado, sí, primero a uno y después al otro, ayudado por Ariadna, el famoso hilo de Ariadna. Claro, que ahí hubo un enamoramiento. Por lo menos Ariadna quedó perdidamente enamorado de él, no sabemos si porque lo amó profundamente o porque prometió llevársela y ella quería llevársela a Atenas. Algunos dicen que ella le dio, las versiones más comunes son esas, hay otras, ¿no? Ella le dio un hilo para que él pudiera atar, algunos dicen que le dio el hilo y una espada, que él pudo ocultar en una capa, ató el hilo en el principio, en la entrada del laberinto, y después fue desenrollando el hilo hasta que se topó con el Minotauro, lo enfrentó, algunos dicen que lo mató con su espada, otros dicen que con sus propias manos, y otros dicen que logró arrancarle un cuerno y con ese mismo cuerno lo mató al Minotauro. El hecho es que lo mató. Lo mató. Y después, a través de ese hilo de Ariadna, que dio origen, ¿no? a la leyenda tan romántica, logró escapar. Logró salir y llevársela a Ariadna, a la que después abandonaría en la isla de Naxos. Algunos dicen por taimado, otros dicen porque Dionisio se había puesto sus ojos, el dios Dionisio, en Ariadna, y quería que la abandonara ahí porque él la iba a tomar como esposa. Bien, estamos llegando al final, pero vemos todas las ramificaciones, ¿no?, que tiene esto. No hemos profundizado en lo rebuscado, además, del tema de la unión, ¿no?, entre Pasífae y el toro, ¿no?, en ese y todo castigo. Lo que el toro tiene que ver con Creta, porque no hay que olvidarse que Europa, la que sería la madre de Minos, fue raptada por Zeus, y Zeus se transformó en toro y la llevó en forma de toro hacia Creta. O sea, si tendremos metido todos estos toros en Creta, ¿no? Claro. Tal vez sea una manera de llevar al mito esa pasión que sentían por toda lo que tuviera que ver con toros. La pasión y la furia, ¿no? Furia del toro. Y bueno, a veces uno piensa en la presencia del toro en la cultura española, ¿no? Capaz tenemos que también alguna relación. Alguna migración, no sé, no hemos profundizado en eso. Esa tauromaquia que hay. Sí. Y además quedó también
está en el cielo y en las constelaciones, Sí. o sea que nos han grabado los toros Tauro en la constelación y en el signo zodiacal, que tiene a Aries y a Géminis. Géminis, no nos olvidemos que eran Castor y Polus, y Aries, Crisomalón, el famoso carnero del vellocino de oro. O sea, si tendremos metida la mitología en todas partes, que hasta en el cielo la tenemos, ¿no? Y las constelaciones prácticamente todas. Muy bien, hemos entonces llegado al final de un nuevo capítulo. Les vamos a dejar un bonus track como venimos acostumbrando. Este es un breve capítulo de una parte de un capítulo de Homero Simpson perdido en un laberinto, ¿no? Nuevamente agradecemos a la Fundación María Chacos, a Mare Limitada, a Corporación Navíos, a Distribuidora de Libros Guzzi, y muchas gracias, Lilian, y hasta la próxima. Hasta la próxima.